Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si la fe es tan importante, lo que lastime la fe, lo que enturbie la fe, lo que enferme la fe, tiene que preocuparnos. Decía el apóstol San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Yo creo que todos hemos experimentado esa debilidad. Pero es muy importante, mis hermanos, que sepamos que dentro de esa debilidad que somos, la joya primera es la fe, porque es la puerta para todo lo demás. Por supuesto, la virtud más importante es la caridad, es el amor. Pero amor de caridad no va a existir si no tenemos la fe. ¿Existirá amor? Claro, amor va a existir, porque el ser humano recibe amor, quiere amor y puede dar amor. Pero amor de caridad, es decir, lo que mandó Cristo, que ustedes se amen como yo los he amado, esa partecita es imposible si no entramos en la dimensión de la gracia, de la fe y del Espíritu Santo. Por eso nos interesa tantísimo este tema de la fe y ser sanados en la fe. Mi propia experiencia es que lo que más se lastima en la vida sacerdotal precisamente es esta virtud, la virtud de la fe. Y es la que muchas veces nos hace lento el proceso de recuperación cuando hay una caída, o nos hace lento el proceso de evangelización. Bueno, ¿cuáles son las heridas de la fe? Pues ahí nos ayuda el derecho canónico, que nos habla de 3 heridas principales en la fe. Una es la renuncia completa a la fe, que es lo que llamamos la apostasía. Apostasía literalmente viene pues esa preposición apo, que indica el salir, que indica la procedencia, y esa raíz stasis, que indica en dónde se sitúa uno, es situarse por fuera, salirse de la fe. La apostasía es la negación de la fe. Como cuando una persona dice, yo fui bautizado católico, pero eso no significa nada para mí. Eso fue algo que me hicieron, no fue algo que yo escogí, no me interesa y no forma parte de mi vida. Esas palabras que para un creyente son absolutamente terribles, esas palabras describen un acto de apostasía. Bueno, ¿qué otra enfermedad tiene la fe? El cisma. ¿Qué es el cisma? Es el causar una división, se supone que una división de cierta gravedad, causar una división en el pueblo de Dios a partir de una cierta enseñanza de fe. Caso típico, dice Lutero, para mí la autoridad es la Biblia y mi conciencia. El Papa no tiene autoridad sobre mí, ni me interesa esa autoridad. Entonces los seguidores de Lutero van a formar un grupo que por supuesto también tendrá cualidades y tendrá cosas buenas. Aquí no estamos demonizando. Pero el hecho es que se produce una división. Ese es el cisma, una división, una ruptura. Hay bandos, esa es una enfermedad en la fe. La otra enfermedad es la herejía. Llamamos herejía la afirmación persistente de una frase, de una propuesta, de una proposición que es contraria a la fe o que niega persistentemente la fe. Estas palabras resultan sumamente antipáticas en nuestro tiempo, sobre todo porque dan un aire de superioridad, de arrogancia, de intransigencia, que es muy fastidioso en nuestro tiempo.
Entonces, si uno habla de herejía, inmediatamente otra persona le va a decir a uno, ¿y ahora qué? ¿Usted es el dueño de la verdad o qué? ¿Qué pasó aquí? Es una palabra que fácilmente despierta animosidad, agresividad. Pero no estamos hablando en esos términos, aquí no se trata de entrar en esa discusión. Miren, en este momento son un poco más de las 11 de la mañana en este lugar, tenemos un precioso sol, un magnífico cielo. Si yo digo que estamos de noche y usted me dice, no, estamos de día, ¿usted qué opina de que usted me corrija y yo le diga, ahora usted es el dueño de la verdad entonces? No, usted no está diciendo que es el dueño de la verdad, usted está diciendo que es de día. Esa es una verdad, esa no es toda la verdad. Por supuesto que nadie tiene toda la verdad, nadie es dueño de toda la verdad, pero eso no significa que no haya verdades. Entonces, cuando nosotros hablamos de herejía, no estamos diciendo que somos dueños de la verdad, no. Lo que estamos es cuidando la casa. El Papa Francisco habla mucho de la naturaleza, la casa común, la ecología. Y eso está bien, pero un momentico, también hay que cuidar la casa espiritual. También hay que cuidar la casa espiritual, que son los valores compartidos y sobre todo las verdades en las que creemos. Si yo empiezo a enseñar lo que no es, si yo empiezo a causar división, no solo me estoy haciendo daño yo, estoy haciendo daño a otras personas y estoy dañando también su ministerio. En muchos lugares de nuestra América Latina encontramos que hay mucho sacerdote falso. A veces han tenido una formación en el seminario, salieron del seminario o los echaron del seminario y ellos se hacen ordenar o supuestamente los ordenaron no sé dónde. Y entonces esas personas pues causan mucha confusión y esa es una situación muy difícil, muy incómoda. Hay un cementerio muy grande en Bogotá que se llama el Cementerio Central. Y resulta que casi cualquier día que usted vaya al Cementerio Central, usted se encuentra unos personajes que tienen así su cuello de sacerdotes y que se la pasan diciendo misas en tumbas. Tienen unos altarcitos portátiles que son como la cuarta parte de esta mesa, una cosita así. Un altarcito portátil, un cáliz que parece como de juguete, todo eso lo guardan en un maletincito. Y ellos llegan allá al cementerio central. En un día típico usted se puede encontrar 8 días de esos sacerdotes. Resulta que el arzobispo de Bogotá tiene prohibidas las misas en las tumbas, así como también están prohibidas en Bogotá las misas en las casas. Pero ellos dicen que nosotros somos sacerdotes católicos ortodoxos o sacerdotes católicos de Saturno o de Júpiter, le agregan alguna cosa, y con ese segundo apellido que se ponen, ellos dicen, yo no estoy bajo jurisdicción del arzobispo de Bogotá. Entonces ellos están por ahí disponibles con su maletincito, en el maletincito le cabe el altarcito portátil, el poquito de vino, unas hostias. Como las hostias son de venta libre en Colombia, entonces la gente consigue hostias, consigue su poquito de vino y dicen 10, 12 misas. Y por cada misa reciben algún dinero. A veces es poquito, yo he preguntado, yo he averiguado. Entonces a veces reciben lo que serían unos $3, por decir algo. $3, $5. Otras veces reciben más, 10, $20. Entonces eso quiere decir que durante un día una persona de estas se hace fácilmente $60, día que le va muy bien, un domingo, un día de todos los difuntos, la persona se puede hacer $200, $300 en un día. Entonces ellos van ahí, van celebrando sus misas y se los encuentra uno. Como algunas veces yo he ido con mi hábito dominicano, entonces estos son muy ecuménicos. Entonces los saludan a uno, padre, mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy el padre, el nombre que sea, ¿no? Yo soy el padre tal, mucho gusto, soy católico saturniano. Ah, muy bien, católico saturniano. Y saludan, son muy cultos ellos, muy elegantes. Y entonces iban celebrando misas y cada uno celebra 8, 10, 12 misas
como son 10 o 15, entonces fácilmente ahí se celebran 200, 300 misas, todo es sobre tumbas, y la gente es feliz, mucha gente, qué tristeza el pueblo católico colombiano, mucha gente feliz con eso. Ay, padrecito, usted pudiera decir, va uno con el hábito, padrecito, usted pudiera decir la misa por mi abuelita que está cumpliendo 4 años de muerta, puede decir la misa allí en la tumba, y uno les explica, no, aquí hay capilla, hay una capilla. Ay, no, es que yo quería era sobre la tumba. Bueno, muchas gracias, voy a ver a quién consigo. Un problema grave que tenemos ahí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que los trastornos en la fe nos afectan a todos. Nos afectan a todos. Muchos de estos sacerdotes que se declaran católicos jupiterianos, aunque debería decirse jovianos, porque ese es el gentilicio propio de los de Júpiter. Entonces, muchos de estos sacerdotes que son jovianos o saturnianos o neptunianos, o el nombre que se quieran poner, ortodoxos o del rito bizantino antiguo. Yo soy católico del rito bizantino antiguo, entonces yo voy a decir misa acá, y dicen sus misas. Esa persona está muchas veces casada, entonces muchos de ellos crean una confusión terrible en la gente, y yo estoy aquí con mi acólito. Ah, tiene su acólito. Bien, ¿y ese acólito quién es? No, es mi hijo. Ay, ¿usted tiene hijo? Claro, es que nosotros los católicos del rito bizantino antiguo tenemos hijos. Ah, tiene hijos. Entonces ya la iglesia está aprobando, ya la iglesia aprobó. Por fin se acabó la hipocresía y por fin la iglesia está aprobando las cosas. Eso crea una confusión muy grande. Entonces la herejía nos afecta a todos. Y no es que uno sea dueño de la verdad, tampoco es que uno sea inquisidor. Claro, como los dominicos estuvimos tan implicados en la Inquisición, entonces apenas la gente sabe que uno es dominico y que uno habla de herejías, ¡ay, llegó el inquisidor! ¡Torquemada! ¡Llegó Torquemada aquí! ¿Ahora qué seguirá? Ya preparaste la hoguera, nos vas a quemar. ¡Ja, ja, ja! Nos vas a quemar. La gente se burla de uno. Hombre, no, estamos protegiendo la casa. Estamos protegiendo la casa espiritual. Nosotros queremos que nuestro pueblo no viva en la confusión, no viva en la oscuridad. Es muy triste que la religión se vuelva a decir 12 misas, 15 misas de 20 minutos, brincar de tumba a tumba. Y ese es solo uno de los problemas que hay. Uno de los problemas. En otra ciudad de mi país, la ciudad de Bucaramanga, conocí el caso de una iglesia, de estas iglesias que empiezan así como en un garaje y ponen ahí unas sillas y eso va creciendo y eso se volvió grandísimo, y entonces le pregunto a un amigo católico de allá de Bucaramanga y le digo, bueno, ¿y los del grupo tal qué? Y dice, no, ya se abrieron. ¿Qué quiere decir? Que uno de los que estaba ahí ya aprendió cómo era que se hacía lo de los diezmos y lo de la música y todo, ya abrió su propia, ya abrió la suya. Eso hace un daño terrible, eso hace un daño muy grande. Entonces cerramos esta introducción. ¿Por qué hablamos de herejías? Mire, no es por molestarle la vida a nadie, no es porque uno se crea dueño de la verdad, claro que no, solo Dios lo sabe todo, pero es importante evitar la confusión, es importante defender al pueblo de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el apóstol San Pablo habla de los lobos que van a dispersar el rebaño. La carta a los Hebreos nos habla claramente sobre el problema de las falsas doctrinas. En las cartas en la primera de San Juan, en las 2 cartas a Timoteo, en la carta a Tito, se habla de falsos maestros. Entonces nosotros tenemos un deber de cuidar el rebaño de Dios. Cuidar el rebaño de Dios, especialmente en la fe y en las costumbres. Ese es un deber nuestro. Deber nuestro es avisar a la gente sobre estas cosas. Por supuesto, en un tono siempre de respeto, ni más faltaba. Nosotros no estamos invitando a la violencia, pero tenemos que hacer claridad en la gente. Ahora bien, eso para la gente. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? Entonces ahora vamos a comentar de cuál es
la herejía que ha tenido mayor impacto y que sigue teniendo mayor impacto en el mundo sacerdotal, en el grupo de nosotros los sacerdotes. ¿Qué es lo que está teniendo mayor impacto? Todo indica que lo que tiene mayor impacto en nosotros es lo que el Papa Pío X llamaba modernismo. Entonces vamos a comentar un poquito sobre los orígenes históricos y existenciales de la herejía modernista y darnos cuenta por qué sigue existiendo también en nuestro tiempo y por qué es tan contagiosa. Es muy posible que muchos de nosotros tengamos ese contagio, es muy posible. Y lo importante es que si uno descubre que tiene esa fe debilitada o enferma, pues uno tome las medidas para salir de esa situación. Entonces vamos por partes. ¿Cuándo se presentó esta situación? Esta situación se presentó en la iglesia en el siglo XIX. El personaje más conocido de la difusión del modernismo fue un sacerdote católico que era de origen francés y que se escribe Loisy. Ese era su apellido. Como es un nombre francés, entonces tenemos que pronunciarlo Loisy. L-O-I latina S-Y, Loisy. Loisy es el caso típico del sacerdote difusor del modernismo. ¿Cómo empezó la cosa en el siglo XIX? Recordemos que el siglo XIX es un siglo marcado por avances impresionantes en la ciencia y en la tecnología. El siglo XIX es el siglo de un filósofo también francés llamado Augusto Comte, C-O-M, letra T de tetero, E, Comte. Augusto Comte estaba convencido de que la humanidad había llegado a una luz muy grande, que era la luz de la ciencia. Para Augusto Comte, la humanidad había pasado por 3 grandes etapas. La primera etapa es la etapa de las fábulas y la religión. La gente utiliza la religión para tratar de darle un sentido al mundo que le rodea. Después viene otra fase que se llama la fase filosófica, en que ya no se buscan las fábulas, sino se busca la filosofía, la metafísica, la epistemología, la axiología, cada una de las ramas de la filosofía, trata de explicar el mundo y de darle una ruta al ser humano en este mundo. Para Comte, esas fueron las 2 etapas que ya quedaron superadas. La etapa de los mitos y la religión y las fábulas, por Dios, ya eso está superado. La etapa de la filosofía, de la metafísica, las causas, causa y efecto, principio de exclusión, de tercero excluido, toda esa basura, no, eso no. El verdadero conocimiento es el conocimiento científico, conocimiento que él llamó conocimiento positivo. La palabra positivo no se interpreta ahí en oposición a negativo, sino positivo. El primer sentido que tiene en latín es del verbo ponere, y positivo viene de positum. Positum quiere decir lo que ha sido puesto delante. Entonces el conocimiento positivo, según Comte, es el conocimiento que proviene de los hechos y que se rige por las leyes, esas leyes que con gran esfuerzo descubren los científicos. Entonces el siglo XIX es un siglo de auge del conocimiento científico y casi diríamos de admiración del conocimiento científico. En el siglo XVIII ya se había dado un paso en esa dirección en Francia. La Ilustración francesa había presentado a la razón como la única diosa que merece el culto de la especie humana. Usted recordará ese famoso cuadro donde aparece una mujer que lleva sus senos descubiertos, y esta mujer con una bandera y una actitud beligerante de vanguardia está guiando al pueblo hacia la luz, y esa mujer representa a la diosa razón. En la Francia de aquella época se hicieron procesiones con la diosa razón,
Y en esas procesiones se conoce incluso el nombre de la mujer que desfilaba en esas procesiones, muchas veces efectivamente con los senos al aire, y ella representaba a la diosa Razón. ¿Por qué era tan importante que mostrara senos? ¿Qué tiene que ver eso con la razón? No sé exactamente, eso toca preguntárselo al siglo XVIII. Pero el hecho es que esta mujer, que por cierto era prostituta de oficio, porque otra mujer tal vez no se hubiera prestado para eso, ella iba senos al aire en procesión, para que usted vea que esto de estar mostrando senos las mujeres para hacer protestas y manifestaciones de opinión, eso ya tiene por lo menos 2 siglos y tanto. Ahora en Chile, por ejemplo, o en muchas partes del mundo, hay un grupo de protesta contra el machismo, contra la iglesia y contra muchas otras cosas que se llama FEMEN, F-E-M-E-N, FEMEN. FEMEN es un grupo de mujeres, eso nació en Ucrania, lo fundó un hombre, entre otras cosas, un hombre al que le gustaban mucho los senos, y entonces este hombre convenció a estas mujeres, y por eso en las protestas de FEMEN siempre salen ellas con el torso descubierto y con cosas pintadas en su cuerpo. Eso lo imitó después una chilena famosa no hace mucho, y esa es la historia de las protestas seno al aire. Entonces, en la Ilustración francesa ya se había dado un gran impulso al tema de la razón. La única diosa que merece culto es la razón, y por eso hacían procesiones con la diosa Razón, y por eso ese cuadro que quiere inmortalizar también ese acto de culto a la razón. Entonces el racionalismo del siglo XVIII se convierte en el cientificismo del siglo XIX. Al mismo tiempo, encontramos que en el año 1801, un filósofo prusiano, en esa época no existía Alemania, existía Prusia, que luego pasó a ser parte de Alemania. Además, en Prusia, por supuesto no confundirlo con Rusia, ni más faltaba, Prusia se hablaba alemán. En la ciudad de Königsberg vivía un filósofo llamado Immanuel Kant. Kant publica en 1801 una obra que se llama ¿Qué es la Ilustración? ¿Y qué es la Ilustración? Es una obra que es como un programa de vida para la sociedad europea. Según la obra ¿Qué es la Ilustración?, la humanidad ya llegó a la mayoría de edad. Dice abiertamente, es una obra corta, y yo le recomiendo a usted como sacerdote que la lea. Es muy fácil de leer, está muy bien escrita, y es algo así como el credo del racionalismo, el credo racionalista. Kant no se declaró nunca ateo, pero Kant creía que la razón humana era inútil y estorbosa para hablar de las cosas de Dios. Él dejó el tema de Dios un poco como a la elección de cada quien. Más bien tomó Kant la postura llamada agnóstica. Eso no se puede resolver mediante la razón. Bueno, entonces Kant publicó en 1801, abriendo el siglo XIX, Kant publica ¿Qué es la Ilustración? Y en su obra ¿Qué es la Ilustración?, Kant dice, ya no necesitamos pastores, ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos ni siquiera maestros. Ahora cada uno puede utilizar su cabeza. Use su cabeza. Y con su cabeza usted tiene una guía. Es la razón. La razón de la subjetividad es la que muestra el camino a la especie humana. Bueno, en las primeras décadas, no recuerdo la fecha exacta de publicación, de ese mismo siglo XIX, un filósofo alemán llamado Ludwig Feuerbach. Feuerbach se escribe Feuerbach, Feuerbach se pronuncia. Ludwig Feuerbach publica un libro que es un golpe decisivo a la fe cristiana. El libro se llama La esencia del cristianismo. Una de las frases de ese libro de Feuerbach se convierte realmente en un estribillo que repetirán miles y miles de europeos. El estribillo es: no fue Dios el que hizo al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Para un joven pensador alemán llamado Karl Marx, ese es el golpe último y decisivo contra la religión. Por eso Marx dice,
Ya no hay que perder tiempo discutiendo el problema de Dios. Ya Feuerbach lo resolvió. Ya se sabe que no hay Dios, no perdamos tiempo con eso. Es decir, Marx, estamos hablando de mediados del siglo XIX, Marx considera que ya la crítica de la religión llegó a su madurez y obtuvo su fruto, y ya no hay que discutir el tema. Ese es el siglo XIX, el siglo del cientificismo, también llamado positivismo de Comte, el siglo de la idolatría de la razón, ecos de la Revolución Francesa, el siglo donde Kant dice, ya somos mayores de edad, no necesitamos tantos sacerdotes que nos esté diciendo, haga el bien, no sea malo, vaya para el cielo, cuidado cae en el infierno, dejen esas tonterías, ya la humanidad creció, ya no necesitamos eso. Con esa manera de expresarse, aunque él era más respetuoso que mi lenguaje, Kant estaba haciendo eco a otro famoso pensador francés, conocido por su seudónimo. Ese pensador era Voltaire. Se escribe, por supuesto, Voltaire, con B corta. Voltaire consideraba que la religión era simplemente una maraña de supersticiones que servía a los intereses de una clase social llamada el clero. Y es una gran ironía de la vida, porque el clero francés de la época era notablemente virtuoso. Es muy interesante analizar los escritos de los enemigos de la religión en el siglo XIX y ver que no encuentran casi de qué acusar a esos sacerdotes. ¿Qué tal que hubiera sido gente de baja calidad moral? No encuentran casi de qué acusarlos. Las acusaciones que lanzan contra ellos son que son propagadores de la superstición bíblica y litúrgica y que son amantes del poder. Pero la inmensa mayoría de los sacerdotes en Francia vivían de una manera pobre y de una manera generosa, y eran gente muy correcta, muy correcta. Figúrese que mientras todas estas escenas que les estoy contando estaban sucediendo en el siglo XVIII, adivine quién estaba viviendo con una gran santidad su ministerio sacerdotal: el cura de Ars. El santo cura de Ars vivió en esta misma época. Y por supuesto que el cura de Ars es un gigante de la santidad sacerdotal. Es un hombre absolutamente admirable por donde uno contemple el ministerio que él realizó. Pero el cura de Ars no era una excepción absoluta. El cura de Ars pertenecía a toda una legión de sacerdotes sumamente virtuosos. Pero Voltaire se burlaba de una manera cruel, con gran inteligencia, porque era un superdotado para el mundo de las letras. La herramienta principal de Voltaire fue la pluma, y lo que él más escribió, porque descubrió que tenía un gran poder de impacto social, fue teatro. Él escribió pues ensayos y escribió tratados, pero lo principal de Voltaire fue el teatro. Y para Voltaire lo fundamental era destruir a la infame. ¿Quién era la infame? La iglesia. Hay que destruir a la infame, porque la infame es la que propaga la superstición. Ese fue el ambiente en el siglo XIX, eso fue lo que había, eso era lo que había en el siglo XIX. ¿Qué hizo la iglesia frente a ese ataque masivo? ¿Qué hizo la iglesia? Podemos decir que hubo tres tipos de respuesta en el siglo XIX. Una respuesta fue la resignación, especialmente en las zonas pobres y necesitadas, pues los sacerdotes seguían viviendo en la medida de lo posible su ministerio, atendiendo a la gente, visitando a los enfermos, preparando para la primera comunión, como si nada pasara. Esa fue una respuesta de resignación. Hubo respuestas muy fuertes por parte de la autoridad eclesiástica. El Papa Pío IX, o Pío IX, dicen otros, el Papa Pío IX saca su famosa obra, el Syllabus. Eso se escribe con una S-Y-L-L-A-B-U-S, Syllabus. El Syllabus de Pío IX es un conjunto, es una lista de frases que indican el pensamiento contrario a la fe católica.
Pío IX estaba tratando a su manera de defender la fe católica. Entonces él publica el Sílabus, por allá hacia la mitad del siglo XIX, como para decir a los católicos, cuidado, cuidado, no se dejen confundir con esto, atención, atención, no se confundan con esto. ¿Cuál fue el problema del Sílabus? Que básicamente el Sílabus era una colección de condenas, porque básicamente lo que planteaba Pío IX en el Sílabus era, esto está mal, esto no se debe decir, esto es contrario a la fe, cuidado con esto. Esa fue una respuesta, llamémosla fuerte, pero una respuesta que incluso podemos llamar agresiva, que básicamente lo que estaba diciendo era una lista de frases que debían ser condenadas por el pueblo católico. No se deje confundir con esto. Fue como un grito de guerra. La situación se empeoró muchísimo. La Francia del siglo XIX no era un lugar amable para la Iglesia Católica. Supongo que todos hemos oído hablar de la inmensa fama de la universidad llamada la Sorbona. La Sorbona, heredera de la Universidad de París. De la misma Universidad de París donde enseñó Santo Tomás en el siglo XIII. La Sorbona era la joya intelectual de la Iglesia Católica. Y en el siglo XIX, bueno, desde la Revolución Francesa le quitaron esa joya a la Iglesia. Y la Sorbona ya no era, ni es lo que queda de esa universidad, no tiene nada que ver con la Iglesia. O sea, realmente era un tema de mucha agresividad. Ya les conté también que nuestra orden dominicana fue suprimida, lo mismo que muchas otras comunidades religiosas. Fueron suprimidas completamente en Francia. Además, a los sacerdotes de la Iglesia Católica en Francia se les imponían condiciones muy semejantes a las que el gobierno chino actual está imponiendo a los sacerdotes. Usted tiene que jurar fidelidad al gobierno chino, dice el gobierno actual. Usted puede ser musulmán, aunque reciben muy poquitos musulmanes. Usted puede ser budista, usted puede ser pastor protestante, pero usted tiene que jurar fidelidad y enseñar las bondades del socialismo y del comunismo según la versión del libro rojo de Mao Zedong. Si usted es sacerdote católico, usted tiene en primer lugar que jurar fidelidad y practicar la fidelidad al gobierno comunista chino. Esa es la condición que se le pone hoy a los sacerdotes en China después del acuerdo que firmó la Santa Sede con ese país. Eso era lo que pasaba en la Francia de aquella época. Entonces las comunidades religiosas realmente no pudimos subsistir. En la segunda mitad del siglo XIX empieza el resurgir de las comunidades religiosas. Entonces hay un sacerdote llamado Enrique Lacordaire, que es el que va a trabajar en la restauración de la orden dominicana en Francia, y así con otras comunidades. En ese ambiente, ¿qué cree usted que pasó con los sacerdotes? O sea, ¿qué pasa con un sacerdote cuando se siente acosado, atacado, ridiculizado, minusvalorado por todas partes? Algunos, que es el caso del cura de Ars y de muchos otros, vivieron con heroísmo, vivieron la resistencia, con mucho heroísmo. Otros vivieron en el ocultamiento, siguieron en una fidelidad como resignándose. Otros, en cambio, dijeron, no podemos vivir eternamente de pelea. Eso no es vida. Y entonces empezaron a recibir todo lo que proponía el gobierno, que era prácticamente una idolatría del Estado. Y entonces muchos sacerdotes dijeron, miren, nosotros no podemos vivir peleando. Y entonces empezaron a buscar lo que podemos llamar una vía de compromiso. Si quiero ser sacerdote, si quiero ser católico, si quiero ejercer el ministerio, pero no quiero estar de pelea permanente. Entonces, frente a la agresividad laica, laicizante, agresiva, frente a la agresividad laicista del siglo XIX, ¿qué respuestas tuvo la Iglesia? 3 respuestas tuvo. Primera, la resignación en muchos. Ahí yo aquí, despacito, pues sigo haciendo lo mío. Otros siguieron la línea de Pío IX o Pío IX.
Siguieron la línea de Pío IX, condena explícita de los errores, hasta llegar al martirio. No está completa la lista de los mártires de esos siglos XVIII y XIX en Francia. Otros, y ese fue el caso de Loisy, dijeron: hombre, no vamos a pelear, no peleemos, no vamos a vivir de pelea todo el tiempo. Entonces ellos empezaron a buscar más o menos una vía intermedia, lo que ellos creían una vía intermedia. Y en esa vía intermedia empezaron a proponer cosas. Un personaje ateo de apellido Strauss, no confundir con la familia de músicos, los de los valses de Strauss. Un ateo de nombre Strauss escribió una vida de Jesús. Para ellos era muy importante explicar a Jesús, porque Jesús es un personaje que atrae demasiado, entonces hay que explicar a Jesús. Entonces Strauss empezó a escribir y publicó su vida de Jesús. Y esa vida de Jesús se volvió muy famosa. De hecho, inició como un género literario porque otros también se animaron a escribir vidas de Jesús. Mucha gente no sabe que la tesis doctoral de Marx fue sobre el Evangelio de Juan. El estudio de la religión, desde un punto de vista que ellos consideraban científico y racional, fue bastante popular en aquella época. Era muy importante para ellos. El título de la tesis de doctorado de Karl Marx fue el siguiente: La unión de los cristianos con Cristo en Juan capítulo 15. Esa fue la tesis de doctorado de Karl Marx. Pero cuando él escribió esa tesis, él no creía en nada. Él escribió eso porque era de rigor escribir, tratar sobre esos temas teológicos. Entonces, las vidas de Jesús empezaron a difundirse. Pero esas vidas de Jesús, ¿qué presentaban? ¿Cuál Jesús presentaban? Esa es la pregunta más interesante. ¿Quién era ese Jesús que presentaban las vidas de Jesús, como la de Strauss y otros? Esas vidas de Jesús querían presentar, pues obviamente, la vida del Señor, pero sobre todo querían explicar esa vida a la luz de los valores científicos, tecnológicos, racionalistas del siglo XIX. ¿Y eso cómo se hace? Se hace de esta manera. Usted empieza por negar los milagros. Lo primero es negar los milagros. Los milagros son embellecimientos literarios. Los milagros son fantasía. Los milagros son fruto de la ignorancia de la gente. Los milagros son recursos de evangelización para hacer atrayente a una persona, porque si no se cuenta algo extraordinario, ¿quién te va a poner cuidado? Entonces las vidas de Jesús empiezan a hacer una operación que es mutilar lo sobrenatural de la figura de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? De acuerdo con esta postura, que es la de las vidas de Jesús como la de Strauss. ¿Quién es Jesús ahí? Jesús es una persona humana. Jesús es un gran líder, un hombre valiente, un hombre coherente, un hombre solidario, un hombre generoso, un hombre bueno, un modelo de humanidad. Lo que proponen las vidas de Jesús básicamente es que empecemos a mirar a Jesús no como un personaje que viene de la eternidad y que existió desde siempre. No, calla. Jesús es un hombre como nosotros, pero es un hombre valiente, coherente, generoso, pacífico, es un hombre lleno de bondad y por eso es un gran modelo. Entonces, esa corriente literaria que empieza a mirar a Jesucristo
como un hombre absolutamente admirable, absolutamente notable, empieza a producir una gran confusión en el pueblo católico y especialmente en algunos sacerdotes. Porque algunos sacerdotes, entre los cuales se cuenta precisamente lo así, algunos sacerdotes se dan cuenta que ese Jesús, ese sí se puede predicar sin problemas. Porque ese Jesús no va a ser atacado por las ironías de Voltaire. Por supuesto, ya Voltaire había muerto hace mucho rato, pero quiero decir, ese Jesús queda a salvo de los ataques como los que hacía Voltaire. Porque ese Jesús, como precisamente no hace milagros, pues es un Jesús que no es supersticioso ni es objeto de superstición. Como ese Jesús trabaja por la igualdad y trabaja por la fraternidad en la especie humana, pues es compatible con la Revolución Francesa, que dijo que los grandes ideales eran libertad, fraternidad, igualdad. Entonces, es evidente que ese Jesús sí se puede predicar. Ese es el Jesús que realmente sirve a todos. Si yo hablo de un Jesús que está divinamente presente en el sacramento del altar, eso solo le sirve a la gente que crea en eso. Los que crean en eso, los que crean en esa presencia, descubrirán a Jesús en eso que ellos llaman sacramentos. Pero en cambio, este Jesús, que es un modelo de solidaridad, de generosidad, de coherencia, de bondad, ese sí le sirve a todo el mundo. Entonces, ese Jesús, el Jesús de las vidas de Jesús, casi suena como un trabalenguas, el Jesús de las vidas de Jesús empieza a parecerle muy atrayente a esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ese Jesús es un Jesús que sí se puede predicar en una sociedad secularizada, en una sociedad laicizada, en una sociedad que muchas veces es hostil a la religión tradicional. Entonces el movimiento modernista empieza a tomar como bandera a ese Jesús. Ese Jesús es el que nosotros debemos predicar. Es un Jesús que es modelo de humanidad, es un Jesús que sirve a todos, es un Jesús que no pelea con ninguna religión, es un Jesús que puede ser aceptado por los ateos. ¿Por qué? Porque, ¿qué importa si eres ateo? Al fin y al cabo a ti te sirve conocer una persona que es buena, que es justa, que es generosa. A ti te sirve eso. Entonces da la impresión de que el verdadero Jesús es este Jesús que sí es para todos, mientras que el otro Jesús, el del Santísimo Sacramento, ese Jesús se queda para la sacristía, para el templo, para las viejitas rezanderas de toda la vida. Pues que las viejitas rezanderas se queden con ese otro Jesús tradicional, tampoco a ellas les va a hacer daño que prediquemos un Jesús humano, un Jesús que es fuente de bondad y de igualdad. Bueno, este es el tipo de ideas que están detrás del movimiento modernista. Pero me falta una que es muy importante para completar el cuadro y para luego ver qué es lo que ha tratado de hacer la iglesia, trató de hacer en ese momento. Y luego han venido distintas respuestas. Y no tenemos una respuesta definitiva hasta esta hora. Año 2020 y no tenemos todavía respuesta definitiva. Bueno, entonces, ¿qué ingrediente importante nos hace falta? Ya hemos hablado de que se eliminó lo sobrenatural. Ya hemos hablado de que Jesús aparece como un Jesús humano, que le sirve a todo el mundo, que puede ser aceptado por todos. Un Jesús que lo puedes aceptar aunque no tengas fe. Falta un ingrediente. El ingrediente es la Biblia. ¿Y qué hacemos con la Biblia? Porque resulta que el blanco preferido de los enemigos de la Iglesia Católica en el siglo XVIII, el blanco preferido era la liturgia. Eso incluye a los sacerdotes, que eran vistos como los chamanes del siglo XVIII. Entonces ahora vienes tú a decirme que tú dices unas palabras y haces unas cruces ahí y haces unos cantos, y claro, se nota más en latín, ¿no? Haces unos cantos y unos pases ahí, y ya quedó el cuerpo de Cristo. Ahora me vas a hacer creer eso. Entonces la burla es constante contra los sacramentos, constante, y contra la liturgia. Pero el segundo objetivo militar, por darle un nombre, el segundo objetivo de ataque
del racionalismo del siglo XVIII es la Biblia. Que Dios le habló, a los profetas. ¿Y qué se supone que les dijo? Que fueran a matar a amalecitas. Toda esa violencia del Antiguo Testamento, ese Dios sanguinario tuyo, ¿qué? Y ese Dios degenerado, y luego se han ido acumulando insultos contra ese Dios. En nuestra época, las personas que son herederas de ese pensamiento ya tienen una lista largota. Es un Dios agresivo, genocida, patriarcal, homófobo, sádico, narcisista. Es decir, se acumulan las acusaciones, los insultos contra ese Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa Biblia entonces qué? Entonces, ¿de qué sirve la Biblia? Y dicen que la teología es la reflexión inteligente sobre ese libro. Entonces vienen los insultos duros contra la Biblia. Y viene la idea de que la Biblia es un libro mitológico por una parte y un libro incapaz de decir algo a una sociedad moderna. La sociedad moderna está regida por la razón. La sociedad moderna está regida por la igualdad. ¿Qué más dijimos? La fraternidad y la libertad. En esa sociedad moderna no puede caber, ay de por Dios, un libro que escribieron una cantidad de pastores atrasados, una cantidad de agricultores que no sabían ni siquiera lo que nosotros sabemos de tecnología. Y nos vamos a regir por esa Biblia. Entonces los ataques contra la Biblia eran brutales, eran ataques muy fuertes, muy fuertes. Eso tuvo repercusión en los sacerdotes. Todo lo que le pase a la iglesia nos llega a los sacerdotes. Y todo lo que le suceda a los sacerdotes repercute en la iglesia. Eso es así, eso siempre pasa. Entonces, todos estos ataques contra la Biblia, que eran el pan de cada día en Francia y en otros lugares, llega el momento en el que tienen repercusiones. Entonces viene un tema: ¿cómo hacer una lectura racional de la Biblia? Para ellos estaba claro, esa era la hipótesis con la que trabajan. Está claro que la Biblia es un libro de mitos y fantasías y fábulas. El libro que le sirve a esa gente llamada el clero para mantener su poder y hacer sus ritos. Para eso es que sirve la Biblia. Para que esos tipos sigan haciendo sus ritos y hagan dinero y tengan poder con eso. Pero ¿se puede hacer una lectura racional de la Biblia? ¿Se puede analizar racionalmente la Biblia? Pues le cuento que ya desde el siglo XVII, en el mundo protestante, ese esfuerzo había empezado. Hay un señor que se llama Reimarus, R-E-I, Marus, Reimarus, ya desde el siglo XVII, él empieza a intentar un análisis racional de la Biblia. Es decir, tomemos a la Biblia como un libro. No nos pongamos con todo el aspecto medio mágico, según ellos mágico. No nos pongamos con el aspecto mágico, supersticioso, que Dios habló y que el otro le escuchó y que el oráculo. No. Tomemos el libro como tal y analicemos el libro como tal. Analicemos los textos. Y del análisis de los textos tratemos de sacar conclusiones de qué sirve y qué no sirve de la Biblia. Ese fue el estilo racional de Reimarus. Y detrás de Reimarus vinieron otros haciendo ese mismo tipo de análisis. Entonces ahí aparecerá, por ejemplo, mucho más tarde, hacia el siglo XIX, XX, aparece un hombre llamado Gesenius, que va a hacer lo mismo. Finalmente, bien entrado el siglo XX, hay uno que resume toda esa búsqueda. Es un teólogo protestante que se llama Rudolf Bultmann. Bultmann se escribe B grande, U-L-T-M-A-N-N, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann
lleva a su lógica conclusión el intento de lectura puramente racional de la Biblia. Rudolf Bultmann, eso es pleno ya siglo XX, comienzos del siglo XX, Rudolf Bultmann llega a esta conclusión: mire, lo que hay que hacer con la Biblia es esto. Tenemos que darnos cuenta que la gente que escribió la Biblia no tenía las capacidades de conocimiento que nosotros tenemos. Concretamente, ellos vivían en una época atrasada, mágica, precientífica. Una época en la que todo se explicaba a través de agentes sobrenaturales. Esa es la manera como habla Rudolf Bultmann. Entonces ellos veían que hay truenos en el cielo, Yahvé está bravo. Cayó la lluvia, Yahvé nos bendice. Ganamos una batalla, Yahvé está con nosotros. Perdimos la batalla, hemos pecado contra Yahvé. ¡Oh, hombre, eso es pura mitología, eso es pura superstición, eso es puro pensamiento mágico, puro pensamiento mágico. Entonces, ¿qué sirve de la Biblia? Entonces Bultmann dijo: mire, tenemos que hacer una tarea muy larga y muy difícil, pero hay que hacerla. El nombre de la tarea que propone Rudolf Bultmann, y que tuvo un impacto inmenso en el mundo protestante y luego entró de lleno en el mundo católico, se llama desmitologización. ¿Qué es la desmitologización? Como lo indica el nombre, es quitemos toda la parte mitológica, quitemos toda la parte mágica, quitemos toda esa parte que corresponde a la mentalidad precientífica, quitemos todo eso. Hay que depurar la Biblia, hay que estudiarla como se estudia cualquier libro, hay que estudiar los hechos que cuenta la Biblia como se estudia cualquier historia, y hay que depurar la Biblia, quitar, así como con la figura de Jesús. Ya habíamos quitado todos esos elementos mágicos de tanto milagro y tanta cosa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con toda la Biblia. Entonces vamos a quitar esos elementos mágicos. Ese programa se llama desmitologización. Entonces, ¿en qué consiste la desmitologización? Para quienes aceptaron el programa de Rudolf Bultmann, la desmitologización consiste en quitar todos los elementos mágicos, mitológicos, supersticiosos, precientíficos. Esas palabras son sinónimas para Bultmann. Mágico, mitológico, supersticioso, precientífico, todo eso es sinónimo para Bultmann. Quitemos esos elementos y lo que quede, porque va a quedar algo de la Biblia, eso que quede, esa es la nuez, ese es el núcleo sólido y verdadero, ese es el verdadero núcleo, ese es. Y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera fe. Y ahí es donde vamos a encontrar una fe que sí se puede predicar en el siglo XXI. Bueno, él hablaba del siglo XX porque toda esta propuesta suya es de comienzos del siglo XX. Rudolf Bultmann. Vamos a hacer eso. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que sucedió para que surgiera el modernismo? Tenemos por una parte la exaltación de la razón y de la ciencia. Por otra parte, el descrédito permanente a la iglesia como una institución hipócrita centrada solo en sí misma y en sus ventajas. Van dos elementos. Por otra parte, vamos a purificar, vamos a limpiar la figura de Jesús. Es la importancia de todas esas obras que se llamaron las vidas de Jesús. Vamos a quitar todas esas vidas de Jesús. Vamos a proponer a través de las vidas de Jesús un Jesús al que le hemos quitado todos esos elementos que en realidad lo convierten en un personaje para una secta. Esa secta que se arrodilla y esa secta que echa incienso y toda esa gente. Nosotros tenemos que salir de ese Jesús.
Entonces, a ver, Dios mío, ayúdame para hablar en orden. A ver, los elementos, que no me confunda. Primer elemento, exaltación de la razón y la ciencia. Segundo elemento, descrédito de la iglesia como institución hipócrita y centrada en sí misma. Tercer elemento, Jesús. Presentación de la figura de Jesús al alcance de todos y para los tiempos modernos. Y cuarto elemento, ahora sí los dije en orden. Cuarto elemento, la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer con la Biblia? Pues un análisis racional. Ese análisis racional e histórico es el que va a producir que al final tengamos la verdadera propuesta de la fe. ¿Qué hace el Papa Pío X cuando se encuentra con esto? Él se da cuenta de que todos estos pensamientos, todo este modo de pensar y de ver la fe, ha entrado de lleno en la Iglesia Católica. Él se da cuenta que es la situación de un hombre como lo así. Él se da cuenta que no son solamente los fieles, los laicos, llamemos así, sino que muchos sacerdotes están en ese plan. Porque luego esto va a tener otras consecuencias. Por ejemplo, ¿quién debe gobernar en la iglesia? Ese tipo de preguntas que las llamamos las preguntas existenciales que dieron origen al modernismo, son interesantísimas. Ese es el tema de nuestra siguiente charla. Y eso hay que estudiarlo, eso es apasionante porque uno siente que, por lo menos eso he sentido yo preparando estos temas, uno siente como que le aclara cosas que uno mismo ha vivido, incluso tentaciones que uno ha tenido. Entonces, por ejemplo, el gobierno, si vamos a ser lógicos y racionales, pues deberían elegirse a los obispos. Los obispos deberían ser por elección popular. Claro, tendría que ser por elección popular. Y elección popular no son solamente los curas, la gente debería votar. Este teólogo famoso, hoy ya digamos poco visible, de origen suizo, Hans, H-A-N-S, Hans Küng. Ese Küng se escribe K-U-N-G. Esa U lleva diéresis, Hans Küng. Hans Küng, suizo, dice eso: la iglesia tiene que volverse una democracia y todo el mundo debería votar. Eso es lo que tendríamos que hacer, volvernos una democracia, dejar esos mecanismos de nombramiento tan raros, llenos de intrigas, de influencias, tan corruptos. Quitemos todo eso y a elegir todo el mundo. Bueno, entonces el Papa Pío X saca una encíclica. Esa encíclica famosa, amada por unos pocos, detestada a rabiar por muchos, es la famosa encíclica Pascendi. Pascendi se escribe P-A-S-C-E-N-D-I, o sea que tiene una S-C, Pascendi. Pascendi pues se refiere al pastoreo, ¿no? Algo así como el ministerio de pastorear. Es lo que el origen de esa palabra. Entonces, en su encíclica Pascendi, el Papa arremete contra todo este conjunto de situaciones. Acuérdese las 4 causas de la herejía modernista. Él arremete contra todo eso y más o menos sigue el estilo de Pío IX. Es decir, vamos a condenar lo que hay que condenar. La verdad es que eso ha sido muy complicado. Si uno analiza objetivamente lo que ha sucedido, es muy difícil decir que se han logrado los frutos que se querían. Muy difícil. Porque realmente los ataques del mundo parece que lograron, esta es la frase más rara que voy a decir hoy, los ataques del mundo parece que lograron su objetivo principal, y era que la iglesia respondiera atacando. Esa es la frase más rara que voy a decir hoy, se la repito. Los ataques del mundo consiguieron su objetivo principal, que la iglesia respondiera atacando. Y ha habido una cantidad de papas, pues imagínate, desde Pío X hasta nuestros tiempos,
tratando de manejar ese tipo de situación de otra manera. De hecho, el Papa Francisco tiene su manera y tiene su estilo de tratar de manejar eso mismo. Por eso la insistencia del Papa Francisco en que no levantemos muros, en que hagamos puentes, en que seamos una iglesia servidora de la humanidad, en que evitemos tanta condena y tanta dureza. Eso es parte, el lenguaje del Papa Francisco, es parte de esta larga controversia que, si lo analizas bien, va para 3 siglos, porque realmente esto empezó así en serio, en la mitad del siglo XVIII, a siglo XIX 1 siglo, a siglo XX 2 siglos, vamos para 3 siglos. Los padrecitos jóvenes que están aquí van a alcanzar a ver el 3er siglo de la publicación de la enciclopedia, la Enciclopédie, que fue a su manera un grito racionalista que marcó tantas cosas dentro de este itinerario. Realmente la enciclopedia quería ser como la Biblia de los racionalistas y entró en competencia con la Biblia que nosotros conocemos. Entonces, lo que quiero destacar es que los papas han tratado de buscar de una manera y de otra. Por ejemplo, Pío XII. Pío XII fue un hombre muy interesante. Pío XII trató de acercarse al mundo de la razón y de la ciencia desde un ángulo, llamémoslo así, intelectual. Pío XII dijo: si nosotros aprendemos a hablar el lenguaje de la ciencia, los prejuicios que hay contra la fe y contra la iglesia bajarán. Ese fue el intento de Pío XII. Entonces Pío XII habla sobre investigación histórica, sobre géneros literarios, habla sobre una cantidad de problemas que surgen precisamente en las controversias entre fe y razón. Pío XII intenta una aproximación de altura, una altura fundamentalmente intelectual. No se nos olvide que Eugenio Pacelli, o sea, el Papa Pío XII, era un hombre de una cultura impresionante y, según todos le conocieron, tenía otras 2 cualidades: una capacidad de trabajo absolutamente asombrosa y una inteligencia, ya dije, que estaba por encima de mucha gente. Entonces, con su gran inteligencia, con su capacidad de trabajo, Pío XII busca un acercamiento con la realidad del mundo. Un acercamiento en términos de ¿qué? Un acercamiento en términos de yo puedo comprender lo que tú dices, no hay necesidad de que peleemos, podemos buscar esa unidad entre razón y fe. Bueno, ¿qué otro tenemos por ahí? Toda la serie de las encíclicas sociales es un intento de esto. Desde 1891, con la publicación de Rerum Novarum, el Papa entonces León XIII y luego los siguientes papas, cuando viene, por ejemplo, Quadragesimo Anno, cuando viene Octogesima Adveniens, cuando viene Pacem in Terris, cuando viene Populorum Progressio, toda esa línea de doctrina social de la Iglesia es una manera de decir, de intentar decir por lo menos, nos interesa la sociedad. El Concilio Vaticano II va a dar un paso muy interesante en ese sentido. El exordio de la encíclica de la Constitución, soy más preciso, de la Constitución dogmática Gaudium et Spes, indica esa actitud. Fíjate cómo es una manera de hablar tipo puente, ¿no? Los gozos y las esperanzas, por eso dice Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, los dolores y las preocupaciones de los hombres de nuestro tiempo son también los dolores de la iglesia. Es un intento, fíjate, un intento de salvar la brecha. Por eso hay que leer el pontificado del Papa Francisco como un punto dentro de toda esta línea, dentro de todo este recorrido. ¿Ha acertado Francisco? Indudablemente en algunas cosas sí, en otras quedan preguntas que las responderá el tiempo.
Por ejemplo, yo no puedo sino estar cuestionado de cómo él tiende la mano al mundo de la China. Por primera vez después de muchas décadas de desaveniencia, se firma un tratado entre la Santa Sede y China, y después cada semana están destruyéndose iglesias en China. Entonces uno puede preguntarse qué tan bueno ha sido ese acuerdo. Sí, uno puede preguntarse eso. Pero ¿quién ha acertado? ¿Quién lo ha logrado? Y si nos damos cuenta, cada uno de estos papas ha intentado algo. Entonces Pío XII, sigo en orden cronológico. ¿Qué intentó Pío XII? Intentó una aproximación por lo alto, desde la esfera intelectual de la verdad, del diálogo al más alto nivel. Después de Pío XII viene Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. El Papa de la Sonrisa. Bueno, el Papa de la Sonrisa llaman a Juan Pablo I. El Papa bueno. El Papa bueno. El Papa tierno, por excelencia. Este es el Papa que cuando se despide de los fieles, a mí eso me parece de lo más tierno que ha hecho un Papa, pero este que tenemos también está muy lleno de ternura. Mira lo que hace Juan XXIII despidiendo a la gente de la plaza de San Pedro. Les dice, así como hablan ellos, ¿no? ¿Os puedo pedir un último favor? La gente quería muchísimo a Juan XXIII, ¿no? Muchísimo. ¿Os puedo pedir un favor? Claro, todo el mundo le dice, sí, santidad. Cuando lleguéis a casa, abrazad a vuestros hijos, dadles un beso y decidles que el Papa les manda ese beso. ¡Ay, qué cosa tan tierna! Es un hombre lleno de ternura, ese es Juan XXIII. Entonces Juan XXIII utiliza el buen humor, utiliza la ternura. Él hace más que condenas, él hace apelaciones, exhortaciones. Uno lee Pacem in Terris, por ejemplo, y uno se da cuenta que es el lenguaje, uno diría, de un buen amigo que está diciendo, ya no nos matemos más, nadie está ganando con esto. Pacem in Terris fue escrita en un momento muy dramático. Acuérdese que era la época de la Guerra Fría. En cualquier momento podía estallar la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra nuclear. Y el tono de Juan XXIII es el de un amigo. Démosle paso a la sensatez. Voy a decir una cosa ridícula. Se parece incluso al tono de esa canción famosa de rock. Give peace a chance. Dale una oportunidad a la paz. El lenguaje de Juan XXIII es ese. El 11 de octubre, me parece que fue 11 de octubre de 1961, él inaugura el Concilio Vaticano II. No se queden, por favor, no salgan de este retiro sin leer la homilía de Juan XXIII al inaugurar el concilio. Ahí está retratado él. Cuando dice Juan XXIII en su homilía de inauguración del concilio, dice, ya hemos aprendido las lecciones, ya sabemos a dónde lleva la violencia. Es un tono tan conciliador, es un tono tan bello, pero un tono tan ingenuo también. Entonces lo de Juan XXIII, bueno, él intentó muchas cosas de las que él esperaba del concilio, no le salieron como él pensaba. Cuando él empezó su pontificado, Juan XXIII, él dijo, tengo 2 proyectos, o creo que eran 3, pero yo me acuerdo de 2. Tengo 2 proyectos, y para él eran muy parecidos. Vamos a hacer un sínodo especial para la iglesia de Roma, y vamos a hacer un concilio ecuménico. Eso es lo que vamos a hacer. Y para él eran 2 cosas muy parecidas. Hoy nadie habla del sínodo de Roma, que fue como en el año 59, 60, 59 me parece. Hoy nadie habla del sínodo de Roma, ni eso importa tanto. El Concilio Vaticano II, en cambio, tiene una repercusión inmensa. Pero eso muestra un poquito ese tono de ingenuidad de Juan XXIII. Y él creía que el Concilio Vaticano II, se iba a resolver en una sesión. Él creía que eso iba a ser una cosa de unos meses. Además, si usted mira
las cartas previas al Concilio Vaticano II, las declaraciones que él dio, las oraciones que él pedía por el Concilio Vaticano II, que las pedía en público, usted se da cuenta que Juan XXIII pensó que el concilio iba a ser cosa de unas semanas, de unos meses, de una sesión. Él pensó que eso iba a ser muy rápido, porque para Juan XXIII estaba clara una cosa: los católicos sabemos cómo es la fe. Y no se trata de cambiar la fe, se trata de buscar cómo propagar esa fe, cómo entregar esa fe a un mundo que es hostil. Eso era lo que quería Juan XXIII, romper esa barrera, tender ese puente, superar esa brecha. Eso era lo que quería Juan XXIII. Juan XXIII lo que quería era, mire, pongámonos de acuerdo. Por eso se dice que es un concilio pastoral. No vamos a discutir doctrina, la doctrina ya está clara. Por favor, lean la homilía del 11 de octubre de 1961, inauguración del Concilio Vaticano II. No me estoy inventando nada. Él estaba convencido de que el Concilio Vaticano II iba a ser una cosa breve, ligeramente mayor que el Sínodo de Roma. Y se murió. Muere en el año 1962, muere el Papa. Estoy confundido en las fechas, el concilio fue en el 62, no en el 61. Me disculpo, porque fue de 62, 63, 64 y 65, terminó en el 65. Entonces, y él muere, termina el concilio. Entonces, ¿quién lo termina? Pues el Papa Pablo VI, eligen a Pablo VI. Y Pablo VI sí se da cuenta de lo que es eso. Pablo VI sí se da cuenta que dentro de los mismos obispos hay posturas muy diferentes. Se da cuenta que hay tensiones irreconciliables. Se da cuenta que hay obispos que sienten que ese es el momento para traer los cambios que están atrasados hace mucho tiempo. Mientras que otros obispos, más de la línea de Juan XXIII, pensaban, no hay que extraer tantos cambios, lo que toca buscar es estrategias pastorales. Entonces, dentro del Concilio Vaticano II se forman dos corrientes muy grandes, muy fuertes. Una de los que dicen, mire, la iglesia está donde tiene que estar y lo que tenemos es que renovar algunas estrategias pastorales. Esa es una tendencia. Y otros, en cambio, dicen, hace rato que nos dejó el mundo. Tenemos que ponernos al día en muchas cosas. Es el momento de introducir los cambios que hay que introducir. Entonces surgen dos tendencias muy fuertes. Y algunos de los protagonistas del concilio dan un poco cambios en su postura. Poco antes de renunciar, renunció en febrero del año 2013 el Papa Benedicto. Poco antes de renunciar, él hace un recuento frente a los seminaristas de Roma, hace un recuento de cómo vivió él el Concilio Vaticano II. Léanlo, mis hermanos, esas lecturas uno tiene que hacerlas, eso no es tan largo, léalo. Porque él cuenta ahí, obviamente desde su perspectiva, lo que él vio del surgimiento de estas tensiones y cómo muchas personas consideraron que ese era el momento para cambiar la iglesia. Luego viene entonces Pablo VI, y Pablo VI se estrella con unas intransigencias terribles. Él se da cuenta que esas dos corrientes son muy fuertes y que no es tan fácil negociar entre ellas. Cuando llega el famoso tema de los anticonceptivos, y dice Pablo VI en su encíclica, ¿cómo se llama esa encíclica? Humane Vitae, ¿no? Cuando publica en Humane Vitae el tema de los anticonceptivos, ahí sí se metió con la subjetividad y la libertad humana. Y entonces los obispos de Canadá, un número importante de los obispos de Canadá le dicen, pues no señor, eso no lo vamos a hacer aquí. Viene la rebeldía expresa, y esa es la última encíclica que escribe Pablo VI. Ese era el año 1968, y él murió en 1978. Ya escribió cartas apostólicas y otras cosas.
Pero a nosotros no se nos puede olvidar que cuando Pablo VI fue elegido, dijo esta frase que muchos consideran profética. Dijo: había otros más preparados que yo, había otros con mejores credenciales que las mías, por supuesto, pero si Dios me llamó a mí, fue porque me llamó a sufrir. Fíjate el cambio tan grande. Todas las sonrisas, abrazos, ternura de Juan 23, ¿dónde quedaron cuando aparecen estas realidades eclesiales? Pablo VI prácticamente muere crucificado, criticado por ambos. Para muchos, usted fue el que acabó la iglesia. Todos estos tradicionalistas, sobre todo en línea lefebriana, van a decir: usted acabó con la misa, usted acabó con la liturgia, usted dejó perder el latín, le entregaron una iglesia y nos entregó 4 o 5. ¿Qué hizo usted? Le caen durísimo a Pablo VI. Mientras tanto, los de la línea, llamémosla del cambio y progresista, usted no hizo nada, al fin dejó todo igual, tanta bulla y al fin no cambió nada. Uy, Pablo VI fue lacerado, fue desgarrado de una manera espantosa. Muere el 6 de agosto de 1978 y entra Juan Pablo II. ¿A resolver qué? El mismo problema. Iglesia y mundo, otra vez el mismo problema. ¿Qué hacemos con la modernidad? Y entonces entra Juan Pablo II. Juan Pablo I, gracias. Primero Juan Pablo I, que duró unas semanas. Bendita sea su memoria. Luego Juan Pablo II. Entra Juan Pablo II y entonces a publicar encíclicas y a sacar documentos y a sacar nuevo catecismo, a sacar derecho canónico, para alegría de muchos y para rabia de otros. Unos estaban diciendo: bueno, ya estamos encontrando una ruta después del concilio. Sí, hay lengua vernácula en la liturgia, pero la liturgia no es un capricho. Sí, hay que renovar la enseñanza moral, pero tampoco vamos a caer en la moral de situación. Sí, hay que estudiar historia de la iglesia y no podemos decir que todo lo hemos hecho bien, pero tenemos un recorrido que es un recorrido glorioso y de santidad. Entonces muchos sintieron que Juan Pablo II era una especie de gran descanso. Muere Juan Pablo II en el año 2005 y entra Benedicto. Y Benedicto sigue por esa línea magisterial. Muchos dicen que él era el que le hacía las encíclicas a Juan Pablo II. La impaciencia de muchos llega al límite. ¿Qué vamos a hacer con este Benedicto? Muchos le declaran la guerra, sobre todo los medios de comunicación. No hayan cómo insultarlo más. Apenas eligen a Benedicto, lo llaman el Panzer Cardinal. Panzer, un modelo de tanque de guerra, un tanque de guerra. ¡Ay! Nombraron un tanque de guerra en el Vaticano, qué desastre, qué desgracia. Y empiezan a atacarlo con ira, con verdadera ira. No hay noticia, casi no hay noticia que se haya publicado desde el año 2005 hasta el año 2013, en los 8 años del pontificado de Benedicto, casi 8 años completos, no hay noticia, casi no hay noticia que publiquen los medios de comunicación que no relacione su nombre con la pederastia. El objetivo era claro, el objetivo era crear una asociación mental, de modo que tú no puedas oír la palabra Benedicto sin pensar el pederasta, el protector de pederastas. Todavía la película esta que acaba de sacar Netflix es eso, todavía es la misma guerra contra Benedicto. Y a mí personalmente me llama mucho la atención eso. Yo digo, algo tiene que haber hecho bien para que lo ataquen tanto, porque a una mosca no se le ataca tanto, ¿cierto? Ya muerta ya no se le ataca más, pero Benedicto, como no termina de morirse, como sigue ahí todavía, que va a sacar un libro, que ya sacó un libro con el cardenal Sara, o Sará, creo que se debe pronunciar, con el cardenal Sará. Entonces, que usted no dijo que se iba a quedar callado. Ustedes saben que la cadena oficial de comunicaciones en Alemania es la Deutsche Welle, ¿no? La DW, la Deutsche Welle. Apenas se habló del libro salió un comentarista en la Deutsche Welle a decir: Joseph Ratzinger ha incumplido su promesa. Dijo que se iba a dedicar a la oración y ahí sigue, hable y haciéndole la guerra a Francisco. Le tienen así inquina a Benedicto.
Mientras tanto llega el Papa Francisco. ¿Y qué hace el Papa Francisco? Otra vez un poco una estrategia parecida a la de Juan 23. O sea, este es un tema muy serio. Vamos para 3 siglos de esto y esto no tiene solución tan fácil. Pero lo que no cabe duda es que en ese larguísimo camino que hemos comprimido aquí, en ese larguísimo camino, debemos reconocer algo, mis hermanos. Y es que la fe no siempre se mantuvo intacta. Eso tenemos que reconocerlo. Hubo momentos en que realmente la fe se arruinó, se acabó. Eso lo tenemos que reconocer. Aquí estoy viendo las fechas. El Concilio Vaticano II fue convocado el 25 de enero del 59, empezó el 11 de octubre del 62 y terminó, como sabemos, el 8 de diciembre del 65. Entonces, hermanos, este recuento hay que hacerlo para entender muchas cosas del pontificado de Francisco, para valorar lo bueno que él está haciendo, para también preocuparse porque no todo lo va a hacer bien. Eso es humano también, ¿no? Yo creo que idolatrar a Ratzinger o idolatrar a Juan Pablo o idolatrar al que sea no es buena idea, tampoco idolatrar a Francisco. Pero es muy bueno situar estos papas dentro del conjunto de este recorrido para ubicarnos nosotros y para ayudar a que se ubiquen nuestros jóvenes, sacerdotes jóvenes y también nuestros seminaristas. Es muy importante ubicarse. Bueno, este es el contexto histórico. Dejamos por aquí. En nuestra siguiente charla vamos a referirnos a las preguntas existenciales que en ese proceso de modernidad y de modernismo han hecho resbalar a más de uno. Vamos a referirnos a esa realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.